Hola, ¿qué tal todos? Yo soy Damián, mucho gusto. Bienvenidos a la continuación del tema metrología básica y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la historia de la metrología y el Sistema Internacional de Unidades. Esta fue la actividad en la que nos quedamos, un pequeño foro, describe una situación de tu vida donde la medición incorrecta haya causado un problema. Vamos a continuar, espero que lo hayan contestado. Mediciones en la antigüedad. Antes de la llegada del sistema métrico decimal, el cual es el antecesor del Sistema Internacional de Unidades, se utilizaba medidas antropométricas. ¿Qué quiere decir antropométrico? Quiere decir que están basadas en el cuerpo. De hecho, a día de hoy, algunas de estas unidades antropométricas se siguen usando, como lo es la pulgada o el pie, pero realmente carecían de mucha precisión. Un ejemplo de medidas antropométricas en el país, principalmente centro-sur, donde se desarrolló Mesoamérica, son la cuarta, el codo, el corazón y la brasa, que de hecho la cuarta es una unidad de medida que se sigue escuchando a día de hoy y fue originada en nuestro país, México. Los españoles trajeron consigo cultura, religión y nuevas costumbres, pero también trajeron consigo unidades de medida. ¿Cuáles eran estas unidades de medida? Algunas de ellas, no todas, porque habían un sinfín de unidades de medida, son la vara y la lengua. En su época se desconocía la medida en metros de estas dos unidades, pero a día de hoy se sabe que equivale una vara a 0.83 metros y una legua equivale a 4.19 kilómetros. Una legua es una unidad de medida para viajes, los viajeros solían usarlo, o en el mar se solía usar 4 leguas, 10 leguas, de hecho hay hasta libros que hablan de leguas porque son unidades de medida de viaje, y una vara era una unidad de medida más para el día común. Pero a pesar de ser unidades de medición ya establecidas, todas estas carecían de una precisión, puesto que estaban basadas en el cuerpo humano, como ya lo comentamos, y tendían a variar dependiendo del individuo. Por ejemplo, si una medida se basaba en el pie del rey, no era lo mismo el pie del rey de España al pie del rey de Francia, al pie del rey de Portugal, al pie del rey de Italia, no era lo mismo. Es por eso que surgió el sistema métrico decimal, el cual surge durante la Revolución Francesa debido al malestar de Francia del uso malintencionado de las diferentes versiones de patrones y pesas de medida. Fue así que se empezaron a definir las unidades hoy conocidas. Por ejemplo, el metro se definió como la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. ¿Qué es el meridiano terrestre? Es esta línea horizontal que cruza la Tierra, esta línea imaginaria que cruza la Tierra. Una parte de esa línea es lo que se definió como un metro, pero era algo muy difícil de calcular debido a las latitudes que existen en el planeta, debido a las diferencias con respecto al nivel del mar. Entonces, en un lugar podría ser cierta sección un metro y en otro lugar podría ser otra sección. El kilogramo se definió como el volumen de agua que hay dentro de un decímetro cúbico. Un decímetro cúbico son 10 metros cúbicos. De hecho, esto lo veremos adelante. Deci es un prefijo y metro es la unidad de medida. Veremos cómo se usan todos estos prefijos y unidades de medida. Y aquí me voy a mover un poquito porque parece que no dejo ver. Después, en orden a estas definiciones, se crearon patrones de medida de una aleación de platino e iridio y se convirtieron en las bases del sistema métrico decimal. Se crearon estos patrones porque, como lo comentamos, con el metro puede variar, y con el kilogramo el agua cambia de densidad dependiendo de la temperatura, y esto hace que también cambie su masa. Es por eso que se prefirieron crear patrones con un valor conocido, de un material conocido,
y que se pudieran conservar a lo largo de los años, como es esta imagen que podemos observar aquí. Ahí pueden ver el patrón de platino iridio, y como pueden ver está guardado dentro de tres campanas de vidrio. Aquí está la primera, aquí está la segunda y acá está la tercera. Todo esto con el propósito de que este valor se mantenga constante y no cambie. ¿Por qué? Porque son las bases de las mediciones para todo el mundo. Pero esto ya no es así, esto cambió y es lo que veremos adelante. Pero antes de hablar por qué cambiaron estos, vamos a hablar sobre cómo es que se estableció este sistema internacional de unidades en todo el mundo y cómo es que se llegó al acuerdo de que la mayoría de los países allá afuera lo usaran. Durante la primera revolución industrial, en la primera exposición industrial internacional en Londres, 1851, los asistentes y organizadores se percataron de algo: una falta de establecimiento de un sistema universal de medidas. Porque tú ibas con los de Londres, Reino Unido, y tenían sus máquinas en aquel entonces en sus unidades de medida, pie y pulgada. Pero tal vez te ibas con los de Francia, donde estaban mostrando sus máquinas y todo lo nuevo que estaban desarrollando, y lo tenían en otras unidades de medida. Y luego te ibas con los de España y lo tenían en otras unidades de medida. Es por eso que se dieron cuenta, después de varias exposiciones, que tendrían que llegar a un acuerdo para todos usar las mismas unidades de medida. Y es así como en 20 de mayo de 1875 se firmaría el Tratado del Metro, en el cual se establecía la creación de la Convención del Metro, el BIPM, y el uso del sistema métrico decimal en los países miembros de este tratado. Esta es la estructura de la Convención del Metro, el Tratado del Metro, donde la Convención del Metro es el tratado diplomático. Los países miembros de este tratado son la Conferencia General de Pesas y Medidas. El Comité Internacional de Pesas y Medidas son organizaciones internacionales, y debajo de ellos se encuentra el BIPM y los comités consultativos, que son expertos mundiales en cada campo particular de la metrología. Ya después, en el último eslabón, pero no menos importante, son los institutos nacionales de metrología, como en México, que tenemos al CENAM. México tardó 15 años en adherirse a este tratado. ¿Por qué? Porque sus relaciones con Francia estaban rotas. ¿Por qué estaban rotas? Porque México y Francia recientemente habían tenido una pelea. No sé si se les venga a la mente, aproximadamente 1870, 1880, la guerra de los pasteles. Es por eso que México no se adhirió al tratado justo al comenzar sino que 15 años después, el 30 de diciembre de 1890. Después de mucho tiempo, aproximadamente un siglo, se decidió cambiar el nombre del sistema métrico decimal al Sistema Internacional de Unidades. Y es por eso que se dice que el antecesor de nuestro actual Sistema Internacional de Unidades es el Sistema Métrico Decimal. Este cambio trajo nuevas definiciones de las unidades de medida consigo y algunos otros cambios. Pero antes de entrar en magnitud del Sistema Internacional de Medida, tenemos que conocer los conceptos básicos de qué es una unidad de medida, qué es una magnitud y todo ello. Una unidad de medida se define como una magnitud escalar real, definida y adoptada por convenio, con la que se puede comparar cualquier otra magnitud de la misma naturaleza para expresar la relación entre ambas mediante un número. Ejemplo de unidades de medida son el metro, el kilogramo, el kelvin, el segundo, el ampere, el newton y el pascal. Cada uno de estos mide diferentes magnitudes.
El Sistema Internacional de Pesas y Medidas establece que es compuesto por unidades base y unidades derivadas. Las unidades base son 7 y las dos principales, porque fueron las dos primeras y además son las dos más estudiadas, son el kilogramo y el metro. Con el pasar de los años se cambió el metro y se mantuvo el kilogramo. El metro pasó de ser esta unidad del meridiano de la Tierra a hacer el trayecto recorrido por la luz en un vacío durante una fracción de segundo de 1 sobre 300 millones. Como pueden ver, ya es una unidad más definida, ya es algo que se puede repetir y que no cambie, no varíe demasiado, pero el kilogramo seguía siendo el mismo. Era una masa igual a un prototipo, igual a una pesa que se había hecho, que ese es el prototipo que se había hecho, platino iridio. Que ese es el prototipo que se había hecho de la aleación, pero en los años siguientes esta definición se cambió. Esta es la tabla de las 7 unidades base del Sistema Internacional de Unidades. Voy a ocultar un poquito la cámara aquí para que puedan ver. Como pueden ver, tenemos 7 magnitudes: longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Hay una tabla en el Classroom con diferentes tablas de las diferentes unidades de medida y sus símbolos, así como los prefijos. Si gustan consultarla, está en Classroom, pero aquí la tienen también. La magnitud es longitud, su unidad es metro y su símbolo es M minúscula. Importante, M minúscula. Para masa, la unidad es kilogramo y su símbolo es kg, todo con minúscula. Importante, si la unidad no proviene de un nombre personal, no fue nombrada en base a una persona, la unidad se escribe con minúscula. Tiempo, unidad segundo, símbolo S. Aquí está el ejemplo. Para temperatura termodinámica, la unidad se nombró en honor a Kelvin, a Lord Kelvin, que fue una persona de la que vimos una frase en el curso anterior, módulo 1. Su símbolo es una K mayúscula. No es grados, no es Celsius, no es centígrados, es una K mayúscula. Corriente eléctrica se nombra en honor al científico Ampere y su símbolo es una A mayúscula. Cantidad de sustancia, su unidad es mol y su símbolo se mantiene igual, mol. Intensidad luminosa, su unidad es candela y su símbolo es CD. Estas son las 7 unidades base del Sistema Internacional de Unidades de Medida. Y ahora vamos a pasar a las unidades derivadas. Son unidades que se forman combinando entre sí las unidades base o combinándolas con las otras unidades derivadas, según expresiones algebraicas que relacionan las magnitudes correspondientes de acuerdo a leyes simples de la física. Por ejemplo, la velocidad, que relaciona la longitud con el tiempo. ¿Cuántos metros recorres en ciertos segundos? Metro por segundo. Eso es una unidad derivada que relaciona dos unidades base del Sistema Internacional de Pesas y Medidas. Aquí tenemos algunos ejemplos de unidades derivadas. Para superficie se utiliza metro cuadrado, que es metro por metro. Para velocidad se utiliza metro por segundo, como ya lo comentamos. Para frecuencia se utiliza hertz, que hertz es una unidad de medida de ciclos por tiempo. Fuerza, que es newton, que es masa por aceleración, kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado. Presión, que es pascal,
que relaciona unidades base y unidades derivadas, porque la presión es la fuerza por unidad de área. Un newton se forma de unidades base, pero después vamos a relacionar ese newton con unidades de área para hacer un pascal. Trabajo o energía, que se mide en joules. Tensión eléctrica, que se mide en volts. Entonces, después de mucho tiempo nos dimos cuenta que nuestros patrones estaban cambiando. Su valor ya no era constante y que algo estaba pasando y no nos podíamos mantener así. Y es por eso que se llegó a las nuevas constantes fundamentales. ¿Qué es esto? Son las nuevas definiciones de las unidades de medida. Y en la que nosotros vamos a poner especial énfasis es en la nueva definición del kilogramo, pero tal vez no lo entienden, y es por eso que vamos a hablar de ello. El metro se mantuvo con la definición que ya les dije. El segundo se definió como la duración de aproximadamente 10 miles de millones de oscilaciones de cesio 133 en su estado natural. Oscilaciones quiere decir va hacia un lado, va hacia el otro, arriba o abajo. Eso es un segundo. El cesio 133 se mueve aproximadamente 10 billones o miles de millones de veces en un segundo. ¿Se imaginan lo rápido que debe de ir? Nos vamos a saltar el kilogramo porque es la más importante. Les voy a mostrar esto aquí. El Kelvin se define mediante la constante de Boltzmann. El ampere se define mediante la carga elemental. El mol se define mediante la constante de Avogadro. Y la candela es la eficacia luminosa de la radiación monocromática de frecuencia tal. Vamos con lo importante. Kilogramo. Definido a través de la constante de Planck, que es 6.6 por 10 a la menos 34. Esa es la constante de Planck. Pero qué complicado. ¿Qué me dice eso? ¿Qué onda? La definición actual del kilogramo es el kilogramo electrónico. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo que electrónico? ¿Qué onda? Los actuales instrumentos para pesar cuentan con celdas de carga, los cuales transforman señales electrónicas a un valor. Entonces la gente dijo, tenemos dos opciones: hacer una bola de acero completamente redonda que no sufra deformaciones, o en base a lo que ya conocemos de los instrumentos de medición, porque sabemos que cuando colocamos una pesa de 1 kilogramo en un instrumento para pesar, produce una señal. Si pudiéramos replicar esa señal con extrema precisión, ¿no sería suficiente? Pues esa es la nueva definición del kilogramo. Esa señal que produce el kilogramo sobre un instrumento. Pero no es cualquier instrumento, obviamente. Se requiere un instrumento de una extrema precisión, una extrema veracidad para saber que ese valor es bueno y que nos sirve como patrón internacional, el cual es la balanza de Keeble. Esta balanza tiene una precisión que ni se imaginan. En ella es donde se reproduce la señal de lo que es 1 kilogramo. Fuera de las unidades del sistema internacional, existen un sinfín de unidades de medida. Algunas son aceptadas y algunas otras no. Algunas de las que son aceptadas dentro del sistema internacional de unidades de medida son estas. Tenemos tiempo, su unidad puede ser minuto, puede ser hora, y su símbolo es min o h. Tenemos volumen, su unidad es litro y se abrevia como L mayúscula o minúscula. Tenemos masa, se miden en toneladas, su unidad es T. Tenemos trabajo o energía, que se mide en electronvolts, que es una E minúscula
y una V mayúscula. Y tenemos temperatura, que se mide en Celsius, y su símbolo es grados Celsius. Todo esto se debe a que se han estado usando demasiado a lo largo de la historia, que el provocar un cambio global y simplemente decir ya no se pueden usar es demasiado complicado y ya no es tan cómodo. Pero además tenemos las unidades que no son aceptadas dentro del Sistema Internacional de Unidades de Medida, que pertenecen a otros sistemas, como lo son el sistema anglosajón utilizado en Estados Unidos. ¿Cuáles son estas unidades? Para masa tenemos libras y onzas, con su símbolo LV y OZ. Para presión tenemos, de hecho, muy populares unidades de medida del sistema anglosajón, que son libra por pulgada cuadrada, PSI, bar, atmósfera, ATM. Son súper famosas, las vas a escuchar mucho allá afuera, pero son pertenecientes al sistema anglosajón. Para longitud tenemos, por ejemplo, pulgada, pie y millas, que se abrevian pulgada y N, pie, FT y millas, mi. Ahora, con respecto a unidades de medida, todo lo puedes encontrar en la NOM 008, que es un documento de consulta pública. Tú lo puedes consultar, lo puedes usar, no tienes que comprarlo para encontrarlo. Y algunas otras normas que a nosotros personalmente como laboratorio de metrología nos interesan. Laboratorio de metrología en masa. Y nos interesan, ¿por qué? Porque hablan de pesas e instrumentos para pesar. Una de ellas es la NOM EM 020, la cual habla de las pesas, los requisitos técnicos y metrológicos y además sus clasificaciones. Tenemos normas que hablan más que nada de vocabulario o sistema de gestión de calidad, que son la NMX 17025, NMXZ 055. Y para instrumentos para pesar, balanzas y básculas, tenemos la NOM 010, la cual establece los requisitos técnicos y metrológicos de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático. Ojo, funcionamiento no automático. Si eres parte del laboratorio de básculas y soluciones, probablemente sabes que no solo existen los instrumentos de funcionamiento no automático, sino que también los instrumentos de funcionamiento automático. Pero eso es otra cosa, de otro curso. Pero vale mencionarlo porque estamos en el curso de metrología básica. Ahora vamos a hablar un poco de los prefijos. Recuerdan que les comenté anteriormente un decímetro cúbico de agua. ¿Recuerdan? Deci es un prefijo. ¿Qué es un prefijo entonces? Los prefijos dan a las unidades de medida otro valor. Por ejemplo, un kilogramo es una unidad y un prefijo, kilo y gramo. Pero vale recalcar que en este caso el kilogramo se mantuvo como kilogramo y no gramo, simplemente por comodidad y porque al manejar gramos se necesitarían números mucho mayores para lo que requerimos medir. Por ejemplo, allá afuera se pueden encontrar básculas de hasta 100,000 kilogramos, básculas 80,000 kilogramos. ¿Saben cuánto es eso en gramos? Pues si no lo saben, vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí, no se preocupen. No se los voy a adelantar demasiado, pero pues si son 100,000 kilogramos y un gramo tiene 1000 gramos, multiplican. Entonces, un gramo multiplicado por su prefijo kilo es 1 por 1000. Y como podemos ver aquí, 1000 gramos. Un miligramo es un gramo que se multiplica por 10 a la menos 3. Eso es lo que quiere decir mili, 10 a la menos 3. Y es 0.001 gramos.
Un centímetro es un metro que se multiplica por 10 a la menos 2, que nos da un igual a 0.001 metros. Aquí me voy a ocultar un poco porque parece que no puedo dejarlos ver bien. Tenemos más ejemplos de ello, de equivalencias. Una tonelada equivale a 1000 kilogramos, un kilogramo equivale a 1000 gramos, un gramo equivale a 1000 miligramos, un miligramo equivale a 1000 microgramos y viceversa. 1000 microgramos equivalen a un miligramo, 1000 gramos a un kilogramo, 1000 miligramos a un gramo. Y lo mismo con todas las demás unidades de medida. Entonces, ya sean gramos, ya sean Kelvin, ya sean segundos, ya sean metros, es lo mismo. Y lo mismo con las demás unidades de medida, ya sean metros, ya sean segundos. Los prefijos le aplican y por consecuente le aplican las conversiones. Aquí tenemos un ejemplo de lo que les decía, conversión de unidades. Para hacer una conversión de unidades se necesita hacer una simple regla de 3 y no mucho más. Donde si sabemos que un kilogramo es igual a 1000 gramos, ya tenemos para la conversión. Quiero convertir 3.54 kilogramos a gramos. Vale, pues es muy fácil. Voy a multiplicar y dividir. Multiplico por 1000 lo que quiero convertir. 3.54 por 1000. 3540. Y ahora, dividido entre 1, pues da lo mismo, no hay muchos cambios. Y esa es nuestra conversión. Una simple regla de 3, multiplicar y dividir. Lo mismo si quiero convertir de una unidad más pequeña a algo más grande. Multiplicar y dividir. 0.045 miligramos a gramos, lo multiplico. Si un gramo equivale a 1000 miligramos, multiplico los 0.045 por 1, da lo mismo. Y ahora lo divido entre los 1000 miligramos. Nos va a dar 0.4045 gramos. Aquí hay algo importante de lo que debemos de hablar y es este espacio entre el 0 y el 0.45. ¿Por qué es importante? Porque en metrología es muy importante la redacción y no lo decimos nosotros, lo dicen las normas. Vamos a hablar de ello en la sección de redacción. Reglas de redacción. El sistema internacional establece reglas acerca de cómo escribir las unidades de medida y también los números. A continuación se las vamos a presentar y todas fueron extraídas de la NOM 008 SCFI 2002, que es la que les dije, NOM 008, unidades de medida. Se puede encontrar en Google o en el navegador de su preferencia. Reglas de redacción. Los símbolos de las unidades deben ser expresados en minúsculas, con excepción de los que derivan de nombres propios, como ya fue comentado. Metro y kilogramo no derivan de nombres propios, por lo tanto son minúsculas. Kelvin y ampere son nombres propios, se escriben con mayúsculas. No se debe de colocar punto después de la unidad, a menos que sea el fin de un párrafo. Los símbolos no deben pluralizarse. Esto quiere decir no se les debe de poner una S al final o letras porque se me antojaron. Si el símbolo es M, se mantiene M ya sea plural o singular. Metros, símbolo M. Metro, símbolo M. Para indicar la multiplicación de dos o más unidades de medida, se debe de utilizar un punto. No se debe de utilizar una X, debido a que se puede confundir o no se deben de dejar pegados, porque eso se puede interpretar como un prefijo. Tenemos el ejemplo de M por N, metro por Newton. Pero si lo dejamos escrito simplemente juntos, sería milinewton.
Aquí les estoy tapando un poco, me voy a mover. Los múltiplos o submúltiplos de las unidades se utilizan anteponiendo los prefijos a estas. Por ejemplo, kilogramo es K y G. Kilosegundo es mi unidad, que es una S, con una K antes, por lo tanto queda como KS. Miligramo es mi unidad, gramo, con mi prefijo mili. Los dos se abrevian de diferente forma. El símbolo de gramo es G y el símbolo de mili es M. Y como podemos ver, es MG. Milímetro, símbolo de mili M, símbolo de metro M y por consecuente es MM. Al utilizar los símbolos de un prefijo con una unidad de medida, no deben de existir espacios. Se ponen juntos. Milímetro, MM. Kilogramo, KG. Kilosegundo, KG. Miligramo, MG. Al indicar una división de unidades, se puede utilizar una diagonal o también un exponente negativo. Si una unidad está afectada por un prefijo, se debe elevar la unidad a la potencia del prefijo. Por ejemplo, un centímetro. Bueno, pues elevo un metro a 10 a la menos 2, que nos da 0.01 metros. No existen los prefijos complejos, compuestos. No se pueden juntar. No puedo poner mili, no puedo poner mili, micro. Simplemente 1. Y aquí tenemos los prefijos. Me voy a mover de nuevo porque al parecer sigo estorbando en todos lados. Aquí están los prefijos, como pueden ver. Tenemos los prefijos que van hacia arriba y los prefijos que van hacia abajo. En el caso de los que van hacia arriba es deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, iota, que por ejemplo tera y gigas son algo que ya han escuchado. Lo han escuchado en sus teléfonos. Terabytes, gigabytes, megabytes. Es un prefijo y la unidad son los bytes. En el caso de la escalera que va hacia abajo tenemos deci, centi, mili, micro, nano, picto, femto, ato, septo y yocto. Como pueden ver, sus símbolos son casi los mismos, con excepción del micro. Es una letra griega llamada mu, pero sus símbolos son los mismos casi, con diferencia de que uno es con mayúsculas y otro es con minúsculas. En el caso de la escalera que va hacia arriba son mayúsculas, la escalera de hacia abajo son minúsculas. Y como les decía, un decímetro cúbico de agua era lo que originalmente era un kilogramo. Entonces, un cuadrado de un decímetro, ¿cuánto es eso? Tenemos un metro multiplicado por 10 a la menos 1. Eso quiere decir que es 0.1 metros. ¿Cuánto es 0.1 metros? 10 centímetros. Un cubo de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros era lo que originalmente era un kilogramo. Que como les digo es algo muy... es algo que no es muy constante y que cambia porque al agua le afecta demasiado la temperatura. Pero fue un gran comienzo. A partir de ello llegamos a la definición que a día de hoy conocemos, que es el kilogramo electrónico. Una regla muy importante es que para facilitar la lectura de los números
Estos se separan en pequeños grupos de 3, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Como pueden ver, tenemos 1000 y está separado el 1 de los 3 ceros, así como de la unidad. La unidad no va pegada, también tiene que llevar un espacio. El 3 tiene 3 ceros, un espacio y luego el 3. Muy importante, grupos de 3. De hecho, también existen formatos para redacción de fecha y hora. El de la fecha es muy común. Si estás en el laboratorio, la mayoría de los documentos se llenan con esta fecha, que es año, mes y día. 2025, abril 05, día 15, por ejemplo. A no ser que lo estés viendo en 2030, no lo sé. Para la hora se maneja un horario en 24 horas y se pueden poner los símbolos de estas unidades al escribir. Es aquí donde vamos a relatar de nuevo la famosa frase de Lord Kelvin, este señorón que tiene hasta unidades de medida nombradas en su honor, que dice: lo que no se puede medir no se puede controlar, y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Los dejo con la actividad. Domina las conversiones de unidades. Nos vemos en el siguiente módulo. Un gusto. Estoy para servirles. Nos vemos.